89.1 CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa número 300 de Red Democrática desde aquel 6 de febrero del año anterior, cuando a las 10 de la mañana hicimos nuestra primera intervención con un invitado particular en aquel momento, de los que siempre nos acompaña con gran expertise, don Juan Manuel Tirado Molina. Fue nuestro invitado número 1 y hoy estamos cumpliendo el programa número 300 y hemos decidido traer a una persona que tiene mucha lectura de lo que se tiene que hacer en el país, técnicamente hablando, porque mucha gente puede opinar desde el desconocimiento y mera percepción o desde lo que la experiencia lo ha visto, pero sin la parte técnica, o desde la parte política que pues también juega, pero que no necesariamente a veces da pie en bola. A veces la parte política no es tan precisa y necesita siempre un contrapeso técnico para poder pues seguir adelante. Para eso hemos invitado el día de hoy a Álvaro Ramos Chávez. Ya ha estado varias veces con nosotros acá en Red Democrática y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de un programa que empezamos el día de ayer con don Olman Vargas del CEFIA para dibujar la transformación administrativa e institucional de Costa Rica. ¿Qué es lo que se ocupa para sacar al país adelante? Porque ya no se sabe cuántos cantones vamos a terminar siendo ahí por el 2030, las proyecciones van a llegar casi a 90, pero el fraccionamiento administrativo, la organización de polos de desarrollo, de centros educativos, de centros comerciales, me refiero a la parte productiva, no necesariamente la estamos haciendo con la visión de desarrollo a largo plazo, sino que la estamos haciendo con una percepción de lo que consideramos se puede hacer y con la estrategia mayor o menor de cantones que son agresivos para atraer inversiones a sus cantones y que no necesariamente eso pues genera las posibilidades de un desarrollo pues sustancial y eficiente. Don Álvaro Ramos, este tema salió a raíz de una conversación que usted y yo tuvimos vía telefónica un día, donde usted me contaba experiencias de otros países, de realidades que hay que tomar en cuenta para el tema de servicios públicos, de transporte público, de acueductos, de educación, de producción. En aquel momento creo que duramos como media hora conversando por teléfono y a raíz de eso le hemos venido madurando la idea y hoy lo tenemos como invitado de nuestro programa número 300. Muchísimas gracias. Bueno, es un honor, Jonathan. Muchas gracias por invitarme a este programa con un número hito, como lo es 300 programas, una continuidad que dice mucho de, digamos, su voluntad de aportar a la democracia costarricense con ideas, con aportes técnicos y bueno, en lo que podamos ayudar sobre este tema específico. Es un tema que me apasiona porque tal vez no tanto el tema llama municipal, que ese quizá se requiere otro tipo de perfil para que lo analicen más a fondo, pero yo desde la perspectiva de haber estado en instituciones más globales como Hacienda, el Banco Central, la Caja y por supuesto la Superintendencia de Pensiones, pues uno va vislumbrando que hay una serie de problemas que a nivel, digamos, yo un poco uso la metáfora de un río, ¿verdad? Contaminado. Entonces usted tiene alguien que contamina el río cerca de la naciente. Entonces el río abajo, usted va a tener un montón de gente que tiene que tomar un montón de medidas con el agua, descontaminarla, hervirla, plantas de tratamiento, esto, lo otro, pero cuesta mucho resolverlo si no va cerca a la naciente a descubrir, no sé, la planta de químicos que te está echando todos los químicos en el ¿cómo se llama?, en el río. Y entonces, bajo esa lógica,
¿Qué fue lo que pasó, por ejemplo, cuando yo estaba en la caja? Yo siempre doy este ejemplo cuando la gente me decía, es que necesitamos más ortopedistas. Y yo, ajá, ¿y por qué exactamente necesitamos más ortopedistas? Bueno, porque resulta que hay una lista de espera larguísima de reemplazos de caderas, artroscopías de rodillas, etcétera, etcétera. Yo, ¿y qué es exactamente la razón por la que no da tiempo a los ortopedistas de cubrir todos esos reemplazos de cadera de las señoras mayores? No, es porque hay un montón de motociclistas teniendo accidentes muy graves, sobre todo por la noche, y entonces llegan medio desarmados y el ortopedista pasa toda la noche armándolo, y entonces después no puede hacer la consulta que tenía prevista. Están cansados. Ya agotaron, digamos, sus horas previstas. Y además hay un tema de disponibilidad de los quirófanos, entonces hay que programar la cirugía del accidentado y entonces ya no se puede programar la cirugía de la señora, etcétera, etcétera. Digamos, hay una reacción en cadena por causa del montón de accidentes. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿por qué es que tenemos tantos accidentes en moto? Y entonces cuando uno pregunta un poco, básicamente la razón es que no hay buen transporte público. Y hay muchos muchachos y muchachas que trabajan hasta muy tarde, cuando ya no hay tantos buses, y entonces no pueden agarrar buses para llegar a la casa, entonces viajan en moto. Y además las carreteras nuestras, como se sabe, le falta señalización, luz, etcétera, etcétera. Entonces y llueve mucho en Costa Rica, entonces aumenta la probabilidad de un accidente. Eso, Álvaro, sí, de la mano de que mucha gente que tiene licencia de carro cree que con esa licencia de carro puede agarrar una moto y transportarse igual. Y ese es otro tipo de vehículos que necesita aprenderse cómo es que se manipula. Entonces, cuando llueve, cuando hay una calle con aceite, cuando hay desde un perro que le sale de pronto o un hueco que está en la calle, no saben maniobrar igual y pues tienen accidentes. Así es, no, de hecho una de las particularidades que noté en Suiza cuando tuve la oportunidad de vivir allá, que casi nadie anda en moto, todo el mundo anda en carro, en parte es por el clima, que es muy pesado allá, pero también me da la impresión, por lo que me explicó alguna gente, que es porque los seguros son muy caros. O sea, si usted quiere andar en moto y se accidenta, como los costos de salud de recuperarse un accidente en moto en promedio son mucho más altos que los costos de recuperarse en carro, entonces allá pasa casi que al revés que aquí. El seguro de un carro es mucho más bajo que el seguro de una moto, porque digamos, desde el punto de vista de Suiza, reponer un carro es baratísimo, reponer una moto es baratísima, lo que es carísimo es la atención médica que hay que darte. Entonces, claro, para ellos a la hora de hacer el análisis como seguro, se dan cuenta que hay que desincentivar el uso de la moto mediante seguros muy caros para moto. Y por supuesto nadie puede circular en Suiza sin seguro. Bueno, entonces digamos que esa es una parte. La otra parte es, entonces ahora sí, la pregunta es, ¿y por qué nuestro transporte público es deficiente? Bueno, y ahí es donde es como muy fácil echarle la culpa, no sé, al CTP o algo así, al Consejo de Transporte Público, pero no, cuando uno se va un paso más atrás, el transporte público es deficiente en parte porque no hemos tenido una buena planificación territorial. Y entonces en lugares como la GAM, pero no solo en la GAM, sino en realidad en todo el país, hemos tenido un crecimiento relativamente desordenado de nuestras manchas urbanas. Y entonces eso va generando que los costos asociados a brindar transporte público y cualquier otro servicio público empiezan a subir enormemente. Y ahí es donde efectivamente entra mucho en discusión dos cosas. Uno, ¿cuál es la verdadera capacidad técnica y los incentivos de las instituciones llamadas a definir las grandes líneas de la planificación territorial? Entonces, ¿cuáles son esas instituciones y qué incentivos han tenido para, digamos, hacer una planificación territorial ordenada? Y a mí siempre me ha parecido muy curioso como este contraste, si se quiere poner en esos términos, entre hablar con desarrolladores inmobiliarios que siempre te relatan cómo es una pesadilla desarrollar en Costa Rica, pero simultáneamente vos ves la ciudad está repleta de residenciales y de construcción y casi toda horizontal.
Y uno se queda pensando, qué curioso, porque yo estuve en Suiza y en Suiza tenemos muchísimas más áreas verdes que aquí. Entonces uno dice, ¿para qué fueron todas esas reglas? Y hasta donde entiendo, los desarrolladores suizos lo tienen mucho más fácil para construir, como que las reglas están más claras para construir. Entonces uno se queda diciendo, qué curioso, parecemos estar en el peor de todos los mundos. Hacemos dificilísimo construir, pero a la vez la calidad de vida de la ciudad baja. Entonces, ¿cuál era el punto de hacer difícil construir? Si finalmente no tenemos una ciudad verde, con buen transporte público, digamos, que uno hubiera dicho, bueno, es que hicimos difícil construir Con un propósito. Con un propósito, exactamente. Se siente como que lo hicimos sin propósito. Entonces, viera que yo llevo bastante rato tratando de dilucidar qué fue lo que pasó acá. ¿Por qué es que parecemos tener esta combinación de que es súper difícil construir, desarrollar, pero a la vez, cuando uno ve el resultado global de la ciudad, no se ve una ciudad bien integrada, donde la gente sienta que es fácil vivir cerca al trabajo, o transportarse a sus trabajos, o llevar a sus niños a las escuelas? ¿Qué es lo que nos está pasando que se hizo tan complicado? Álvaro, cuando haces este panorama, que empiezas con trasplantes de cadera de una adulta mayor en un hospital, y vas hacia atrás en los pasos y llegas a la planificación urbana, ese análisis se puede hacer prácticamente en todos los problemas del país. Y la pregunta es, retrospectivamente no tenemos una visión de desarrollo clara. Entonces, cuando queremos hacer algo, no lo pensamos agarrándonos de otro eslabón para hacer dinámico y eficiente la sociedad, sino que lo hacemos para apagar un incendio o por algún interés particular. Sí, no sé de intereses particulares, pero sí pareciera que la falta de planificación en el sentido que he estado hablando ha generado un montón de reacciones en cadena. Digamos, algunas de las muy obvias, digamos, más allá del mal transporte público, del muchacho que se accidenta en moto y termina teniendo que posponer la cirugía de cadera de la señora. Más allá de eso, yo siempre le comento a la gente, vean, de todo lo que he podido estudiar, y alguien me puede corregir, pero esa es la conclusión a la que llegué yo, la clase media en el mundo entero, no solo en Costa Rica, pero se replica en Costa Rica, sus dos grandes generadores de riqueza son su casa y su pensión. Esos son los dos verdaderos generadores de riqueza. Obviamente la gente muy adinerada tiene usualmente otras fuentes de ingreso y la gente muy pobre típicamente no logra acumular riqueza. Entonces digamos que esos dos extremos no son tan relevantes en este análisis, pero analíticamente la forma en que vos construís riqueza para una gran clase media es, número uno, que sea relativamente fácil acceder a vivienda, y número dos, que sea relativamente fácil acumular riqueza para una pensión. En ambos puntos, la clase media de Costa Rica, hablemos de acá, la está viendo difícil. Esa es un poco la lectura que tengo en el caso de vivienda. Sí, en el caso de pensiones, creo que no es tanto que lo hemos hecho difícil, aunque nos hemos puesto algunas piedras innecesarias en el camino, sino que arrastrábamos unos errores del pasado que ha tomado mucho tiempo corregir. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en los análisis que hace Luis Vocero Bixby, el famoso demógrafo. Él hace el análisis de que, por ejemplo, el bono de pensiones se agotó desde los años 90, porque tomamos tan malas decisiones antes de los 90, me refiero a los 60, 70, que básicamente se comieron todo nuestro bono de pensiones. Y entonces hemos tenido que ir arreglando todo el sistema de pensiones después de que nos comimos el bono, en vez de poder aprovechar el bono para construir un sistema de pensiones sólido. Digamos, esto no lo estoy diciendo yo, usted lo puede ver claramente en los análisis que hace Luis Vocero Bixby. Entonces, claro, ahí es donde uno puede decir, mira, ok, por lo menos en pensiones hemos ido corrigiendo el error, pero un poco nadando contra corriente, en el sentido de que para una gran parte de la nueva clase media, digamos, la siguiente generación de la clase media, ellos deben estar diciendo, pero suave, para mis papás fue muy fácil, porque para mí está tan difícil, porque yo tengo que ahorrar tanto más.
Y yo lo que digo es, sí, por dicha estamos ahorrando más, si no usted se queda sin nada. Pero claro, ellos dicen, porque mi papá tenía que ahorrar solo 7,5 y yo tengo que ahorrar 15. Estoy ahorrando el doble de lo que ahorraban mis papás para recibir una pensión más pequeña. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hubo una enorme transferencia de riqueza intergeneracional de la generación que hoy está trabajando a la que se ha pensionado hace poco. De hecho, según la OCDE, Costa Rica tiene menor índice de ahorro familiar que Suiza, México, Estados Unidos, Alemania y Corea, pero tiene más índice de ahorro familiar que España, Reino Unido e Italia. Sí, eso habría que analizarlo, cómo lo mide la OCDE, ese indicador en específico, porque, por ejemplo, Italia tiene una particularidad grande. Mucho de la riqueza italiana está en la casa, que era un poco lo que yo le estaba diciendo, que hay dos factores. En cambio, por ejemplo, en Alemania casi no tienen riqueza de casa. Por eso yo le decía, los dos grandes factores para generar riqueza de clase media son vivienda y pensiones. Entonces depende mucho del país que tanto quiere calibrar las dos. Pero el tema es no calibrar ninguna de las dos, ahí es donde empezaron problemas. En Italia, básicamente la calibraron más hacia las casas y menos hacia la pensión como tal. Aunque decía, ahí sí tienen un sistema de pensiones bastante duro en términos de cuánto hay que aportar para ello. Pero en Alemania definitivamente se fueron por otro lado. Pero bueno, en esa lógica, entonces ahora sí, movámonos a vivienda. Nuestros abuelos tal vez construían, no sé, en el barrio de la Soledad o en barrio México. Nuestros padres pudieron construir, no sé, en Escazú, en Heredia, en Pavas, en Curridabat. De repente nosotros estamos teniendo que construir en Paraíso, en Atenas, en La Guásima. Más hacia afuera. Bastante, ahí hay un problema. De hecho, cuando uno revisa países como Japón, Tokio tiene la particularidad de que ellos renuevan tanto su parque de vivienda en periodos de 40 años, que las nuevas generaciones típicamente pueden vivir en las partes, digamos, relativamente centrales de Tokio. Digo relativamente porque Tokio es una ciudad de 25 millones de habitantes, obviamente allá el concepto de centro es muy diferente al de aquí, pero por ejemplo el otro día leía que, parafraseo muy rápido, que qué sé yo, hay 25 distritos grandes de la ciudad de Tokio y que una persona de bajos recursos puede conseguir vivienda como en 10 de los 25. O sea, no tienen que irse a la super afuera, ¿no? Sino que en general pueden estar en áreas con trabajo cerca, con posibilidades de desarrollarse cerca, etcétera, etcétera. Entonces eso me pareció muy interesante porque, repito, aquí las opciones parecen ser o no tener casa del todo o tener que irte muy a las afueras. Y uno dice, ¿cómo lugares como Los Hatillos no son ahora repletos de torres de 5, 6, 7 pisos? Bueno, y ahí es donde uno se queda con este sinsabor. Por ejemplo, el otro día yo preguntaba a gente de la municipalidad de Desamparados y ellos me decían que hay unas reglas que no se pueden construir más de 4 pisos en Desamparados. Yo, bueno, ¿esa regla tiene algún fundamento técnico? No. ¿Y por qué no la cambian? Porque hay que conseguir plan regulador. Y yo, ¿y por qué no hacen un plan regulador nuevo? No, porque es que cuesta como $200,000 y no los tenemos. Y uno va sintiendo como... Eso y poner a todo el mundo de acuerdo. La plata y poner a todo el mundo de acuerdo. Pero ahí es donde uno dice, qué interesante, porque, y esto era un poco la pregunta suya inicial, una municipalidad como Desamparados, con su tamaño, sus recursos, y básicamente lo que me dijeron es, nos cuesta mucho hacer un plan regulador. Entonces uno se queda pensando, esas municipalidades pequeñitas que vienen en camino, ¿cómo van a hacer un plan regulador? Igual te pongo un ejemplo. Heredia Centro, la cabecera de la provincia, lleva 18 años tratando de hacer un plan regulador y no lo logra. No puede. De hecho, según el CEFIA, la mitad de los cantones tiene uno, ya desactualizado la mayoría, y los que están en proceso tienen una vida de logro de 10 años. Cuando ya lo aprueban, ya está desactualizado.
Entonces hay un poco la pregunta que uno se hace, y de nuevo volvemos a esta dinámica entre la territorialidad y las instituciones llamadas a poner las reglas globales. ¿Qué fue lo que hicieron estas instituciones llamadas a poner las reglas globales que básicamente hacen imposible hacer un plan regulador actualizado y oportuno? Vamos a ver un poco, yo tal vez en esto, como fui profesor de la U, tengo un poco la siguiente actitud. Si yo tengo 30 estudiantes y se me quedaron 6, pues esos 6 muchachos tenían que haberle puesto mal, ponerle más, estudiar más. Pero si yo tengo 30 estudiantes y se me quedaron 27, la culpa es mía. Así es. Entonces yo un poco tengo esa actitud con esto. Es muy fácil decir, es que este montón de municipalidades son unos inútiles. No, suave, no. Si fuera que es una o dos municipalidades en problemas, uno dice, apoyémoslas porque claramente están teniendo problemas. Pero si es como relata el señor del CDFI, que nadie lo puede hacer bien y oportunamente, entonces claramente el problema es el profesor, digamos, el regulador. Algo hizo el regulador que hace imposible hacer bien los planes reguladores. Álvaro, las instituciones del país, hay más de 330 en este momento, tienen una visión de planificación macro donde todas se puedan tomar de la mano y caminar en una visión de desarrollo, o cada una, como estás planteando en este ejemplo de los planes reguladores, decide no técnicamente o por lo menos no activa y proactivamente, sino que cada una lo hace desde su propia concepción de mundo. Vamos a ver, sí, hay algo de lo segundo, pero creo que mucho depende de cuánta capacidad construida tienen históricamente las instituciones. Entonces yo le doy el ejemplo de la Caja. La Caja sí había planificado a 10 años. Todas las inversiones futuras a 10 años las planificó. Y digamos, identificando necesidades, uno podía entrar en debates marginales, qué sé yo, que si el hospital de Limón debía ser de, no sé, 410 camas o debía ser de 350 camas, digamos, podías entrar en ese tipo de debate marginal, pero ya lo que era la decisión de construir el hospital posiblemente era una decisión mucho más planificada. Ahí donde tal vez se pone interesante su pregunta es, bueno, por ejemplo, ¿cuál era el nivel de coordinación desde ahora, por ejemplo, con la planificación del MOPT? Entonces yo todavía me acuerdo cuando fui al hospital de Turrialba, visité el hospital de Turrialba cuando yo era presidente ejecutivo, el nuevo. Yo lo volví a ver y yo decía, miren, este hospital tiene todo el sentido del mundo si algún día por aquí cerca pasa la autopista hacia Siquirres. Hoy yo no lo tengo tan claro. Ustedes han hablado con el MOPSI, por aquí va a pasar la autopista hacia Siquirres. Y me dijeron, no, en realidad no. Pues entonces eran como esas cosas que uno se queda un poco extrañado, como que el hospital está súper bien ubicado para algún día ser, digamos, un hospital que ayude a cubrir al Limón. De hecho, durante la gestión en la Asamblea planteamos, y hasta por proyecto de ley, emulando el sistema del Hospital de Alajuela, la creación de un hospital en Sarapiquí. No solamente porque duran hasta 5 horas las personas de Sarapiquí en llegar hasta Heredia para atención de lo que sea, sino porque técnicamente el canal, o la vía de producción de los contenedores, de los furgones y todo lo demás, pasaría por Sarapiquí, agarraría por San Carlos y llegaría a la zona norte y bajaría por Guanacaste. Haría todo ese anillo para no pasar por San José. La autopista ya está construida en una buena parte y el caudal de vehículos pesados es muy alto, muy denso. Y como te digo, llegar 5 horas para pasar por el Surquí, más de una mujer ha dado a luz en medio cerro, en ambulancias, es lógico pensar en algo más allá que de una clínica pequeña, normal. Y ahí las autoridades de los últimos gobiernos no quisieron establecer, pero sí, como estás diciendo, Turrialba, donde no hay certeza de que va a pasar una vía principal a nivel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ahí es donde yo me debato, en donde si la planificación institucional tiene una lógica muy a futuro o simplemente responde al calor
de la protesta del momento. Sí, yo diría que la caja sí planifica futuro, digamos, sí visualiza donde hay necesidades futuras. Tal vez la pregunta más interesante en el concepto suyo es, y aquí les doy en realidad la idea a, por ejemplo, el ingeniero Loría, que él es el que me la ha dicho, por ejemplo, que uno debería plantearse en Costa Rica que los grandes ejes vehiculares deberían ser visualizados a 120 kilómetros por hora. Digamos, él tiene esa posición, yo la comparto. ¿Sí? Entonces, vea qué interesante cuando eso ocurre. Entonces, por ejemplo, y un poco en ese concepto de planificación conceptual, ¿verdad? No es la planificación real de ya sentarse a dibujarlo bien, pero imaginemos la siguiente planificación conceptual. Nosotros decimos, bueno, vamos a construir un país donde las vías sean de 120 kilómetros por hora. Listo. Entonces, digamos, como la primera pieza del rompecabezas. Y después la caja dice, bueno, yo lo que quiero es que la mayor cantidad de la población posible esté a no más de una hora de un hospital de gran rango, digamos, de gran capacidad. ¿Ok? Entonces, vea qué interesante. Si nosotros tenemos un MOP que insiste en construir carreteras que con suerte puede recorrerlas a 40 o 50 kilómetros por hora, entonces lógicamente necesitas el doble de hospitales o el triple que si las carreteras son de 120 kilómetros por hora, porque obviamente yo puedo construir un hospital mucho más lejos de vos si yo sé que tenés una muy buena carretera para llegar hasta el hospital. Pero en cambio, si yo planificando digo, no puedo estar más lejos de una hora tuyo, y obviamente si yo sé que vas a recorrer en promedio, digamos que no a 120, pero a 90, 80, puedo tener un hospital a 80 kilómetros tuyo, sin incumplir mi propia planificación estratégica. Pero si las carreteras son a 40 kilómetros por hora, entonces si yo la construyo a 80, vos estás a 2 horas del hospital, que es un poco la historia de Sarapiquí. Que necesitas un hospital en Sarapiquí, ¿por qué? Porque seguramente llegar a Ciudad Quesada dura un montón, llegar a Guapiles dura un montón, entonces necesitas uno en Sarapiquí. Cuando de repente si tuvieras excelentes carreteras conectando Sarapiquí, Ciudad Quesada y Guapiles, basta con mejorar el de Guapiles, mejorar el de Ciudad Quesada, y Sarapiquí nunca está a más de una hora de ninguno de los dos. No sé si me voy a entender. Sí, totalmente. Sí. Entonces un poco ahí es donde uno tiene que decir, bueno, sí, tal vez hay una falla de coordinación o tal vez hay una falla de visión de, bueno, ¿cuál es la lógica del país en esto? No, si llega el MOP y dice, sí, a partir de ahora mi visión es, vamos a asegurarnos que la red vial se transita a 120 kilómetros por hora, entonces un montón de decisiones son súper diferentes. El inicio del cordón que se jala y que finaliza con la señora que tiene que esperar no sé cuántos meses o años para que la operen, es el MOP por el sistema vial, o es la caja por el sistema de planificación, pero al final de cuentas por el MOP, o es por el transporte público, igual volvemos al MOP, o es por el tema de los acueductos, que ahorita tienen problemas de abastecimiento de agua, sí, los barrios del sur, eso falta de planificación. El tema es, básicamente, no sabemos para dónde vamos. A nivel institucional, no parece que el plan nacional o el plan institucional a 5 años se pueda ver de la mano de otra institución estratégica. Y el mejor ejemplo, Álvaro, es cuando llega el MOP o llega una municipalidad y arregla una carretera, asfalta. Todo Costa Rica sabe que menos de un mes después viene la IA haciendo huecos. Para hacer tuberías y deja el hueco así y a lo mucho le echa un poco de tierra. Eso es falta de planificación. La visión de desarrollo no puede ir más allá si en lo más básico cometemos estos graves errores. Va mucho por ahí, aunque sigo creyendo que mucho de esas historias, que la IA y esto y lo otro, pierde el foco en que al final también donde tenemos una planificación territorial desordenada
y seguimos expandiendo. Le voy a dar un ejemplo de Escazú, porque como yo soy escazuseño, entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en el área de Escazú empezó a crecer muchísimo el sector de Jaboncillo. Hicieron un montón de residenciales y torres en Jaboncillo, y yo me acuerdo que se iba la luz todo el tiempo por ahí, porque claro, el ICE no había podido prever que iba a crecer tantísimo ese sector, y por varios años se les iba la luz mucho más seguido que el resto de Escazú, hasta que por fin el ICE poco a poco construyó suficiente capacidad, no sé, les puso suficientes transformadores o lo interconectó mejor, no sé qué cambiaron, y hubo un momento en que se estabilizó. Bueno, pero entonces ahí yo sentía también que tiene mucho que ver con estos procesos de expansión constante de la población, y particularmente cada vez más horizontal, que hacen bastante difícil a todas las instituciones, desde el AIA hasta el ICE, todo planificar bien. Entonces ahí un poco volvemos a lo mismo. Creo que si uno regresa al tema de, bueno, cómo debió haber sido la planificación territorial desde el día 1, todo cambia mucho. Pero, y usted vio que desde el principio hablé con mucho énfasis del concepto de riqueza. Sí. ¿Por qué hago eso? Porque es que al final hay intereses. Si la planificación hubiera sido de otra manera, de repente hay un montón de gente ahí afuera que no se hubiera beneficiado. Entonces, ejemplo típico, usted cuando está en Suiza ve como pequeños núcleos muy densos de casas, hasta en pueblitos. O sea, están muy pequeños, muy densos, y mucha tierra verde alrededor. Y yo una vez le pregunté a un suizo, señor, ¿cómo hacen ustedes para que no haya un montón de presión para construir en este terreno verde que usted tiene al par? Porque usted tiene una casa preciosa, rodeada de verde, ¿cómo es que su vecino no construye una casa igual? Y dice, es que él paga mucho menos impuestos que yo. Si él quiere construir, tiene que pagar muchísimo más en impuestos y pagar para atrás todos los impuestos que no pagó por darle un trato preferencial por dejar el terreno verde. Ve qué interesante cómo funcionan ellos. Entonces, claro, la sensación que uno le da es que si nosotros hubiéramos tenido una planificación más a lo suizo, tendríamos un montón de tierra verde en San José, por ejemplo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cuánto dinero habrían dejado de hacer todos los que sí pudieron construir si los hubiéramos obligado a tener tierra verde? Y claro, en Suiza lo que pasa es que el que tiene la casa paga un montón de impuestos y el que tiene la tierra verde paga muy poquito. Pero en Costa Rica históricamente no hemos hecho esa distinción con tanta claridad, y yo sé que no la hemos hecho porque yo lo viví en el año 2012, cuando hubo huelga por el tema de la tasa de las tierras. Entonces ahí es donde uno va viendo cómo la parte, no solo ni siquiera, además, hay que irse un paso todavía más atrás, las miles de fincas que estaban mal loteado. No mal loteado, aunque eso también, sino más bien cuyo valor fiscal no reflejaba su valor real. Que eso es súper normal. Eso es muy normal, el que una tierra no refleje el... Bueno, pero es porque está mal planificado. Si no catastras bien, si no declaras bien el valor de la tierra, ¿cómo haces para planificar bien? ¿Es Suiza el mejor ejemplo para vernos en un espejo y saber cuáles son nuestros errores? ¿O hay otras experiencias internacionales que podrían servir para hacernos un auditoraje, una radiografía y saber qué hemos hecho mal para tratar de enmendarlo? Sí, a mí me gusta mencionar Suiza porque viví ahí, y entonces yo tuve la oportunidad de ir personalmente y preguntarle a la gente, como en corriente, mira, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo es tu día a día con este terreno, verdad? Y eran simpatiquísimas las respuestas de ellos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me acuerdo que ellos ponen, digamos, una cerca, y yo les preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para solo tener una cerca? Y que no pongas vos una cerca y el vecino otra cerca. Y me dicen, no, es que el vecino y yo hacemos un contrato, y entonces quedan las reglas de la
de la propiedad. Entonces queda como una especie de servidumbre en la sociedad. Bueno, era súper interesante. Uno les va preguntando cómo van solucionando todo y siempre tienen una respuesta. Y una respuesta sencilla. Sí. No es que se complican en 50 pasos para lograr una firma. No, de hecho yo le decía, ¿y cómo sabe que el vecino no empezó una construcción ilegal? Eso es muy sencillo, porque él tiene que reportarle en la municipalidad. Entonces yo voy y reviso en el libro municipal si lo reportó o no. Y el libro es público. Entonces me pareció súper interesante. Digamos, yo nunca he oído en la vida de alguien en Costa Rica que pueda ir simplemente a la municipalidad y pedir, supongo, además, no estoy seguro si se puede o no, o qué tan complicado es, pero el suizo me lo dio a entender como algo súper natural, como si el vecino empezó algo, él nada más va a la municipalidad y consulta, tiene permiso, le tienen que decir que sí o que no. ¿Es cultural el problema, Tico? Es que, ¿no? Cultural. Creo que hay una combinación de cosas. Uno, hay que entender que el país creció muchísimo de una manera que, por ejemplo, no le ocurrió a los suizos. O sea, los suizos han sido una democracia estable de 700 años y tienen bastante tiempo, digamos, de tener una sociedad densamente poblada. Este es un punto importante porque creo que a veces cuando la gente ve Europa, subestima cuánto tiempo lleva Europa de ser una sociedad muy densamente poblada. Entonces ya tienen siglos de estar afinando todas esas fricciones que causa vivir en un país muy densamente poblado. Costa Rica estaba básicamente despoblada hace 70 años. Nos hemos poblado mucho estos 70 años. Entonces yo creo que parte del tema, más que cultural, tiene que ver con lo que los gringos dicen growing pains, ¿verdad? Como dolores de crecimiento, ¿verdad? El chiquito que dice, me duelen los huesos, y es porque está creciendo. Algo de eso hay. Entonces a mí no me gustaría como todo decir es culpa de una falta de cultura o lo que sea, no, simplemente evolucionamos muy rápido y no es tan fácil ajustarse cuando la evolución es muy rápida. Esa es como una primera parte. Pero la segunda parte, reitero, tiene mucho que ver con que nos faltó cierta malicia de planificar cómo íbamos a seguir generando riqueza a través de las generaciones. Y sí me da la sensación que hubo una generación que colectivamente, una o dos generaciones que colectivamente pensaron muy bien cómo generar riqueza para ellos y les costó dimensionar el efecto en cadena que eso podía tener para la siguiente generación. Y esa es una historia muy recurrente, sobre todo en la clase media baja, que usted va a ver muchas veces el núcleo familiar original sí pudo tener su casita, tal vez humilde, pero su casita en un lugar no tan inaccesible, y los hijos son los que no pueden irse de la casa, porque si se van a algún lado van a vivir demasiado lejos del trabajo, o bien no hemos tenido la capacidad de generar suficientes trabajos para esos muchachos y entonces siguen ahí atrapados en sus casas. Y uno va sintiendo que a nivel de sociedad nos ha costado mucho como sentarnos a hablar con cuidado de todo esto. Y claro, es interesante estar hablando del tema de planificación exactamente estos días, porque claro, yo lo veía más en términos esto de la señora que no la podemos operar, porque eso fue lo que vivía en la caja, pero y ahora estamos viviéndolo muy de cerca, que todos los días tenemos que rezar que llueva para que no nos corten la luz. Uno se queda un poco asustado cómo llegamos a esto. ¿Cómo retrocedimos 2 décadas? Porque hace 2 décadas había que esperar a que lloviera para que lográramos llegar a la bajadita. Pero en este momento no deberíamos de estar en este punto. Deberíamos de haber planificado algo distinto para seguir la métrica de crecimiento del país. Totalmente, y además porque hace 2 décadas los paneles solares eran infinitamente más caros que ahora. Entonces uno podía entender que a nivel de costo-beneficio la gente tuviera algún recelo en invertir mucho en paneles solares, pero hoy en día, de acuerdo a lo que he podido leer, porque no soy experto ni remotamente en temas eléctricos, pero lo que he podido leer fue básicamente una regulación muy torpe
que ha hecho muy difícil poder instalar paneles solares masivamente en un país que recibe tanto sol como Costa Rica. Y además que uno creería que estamos apostando a autos eléctricos, trenes eléctricos, etcétera, etcétera, para tener una factura petrolera más pequeña. Y no hemos querido aprovechar. Más, Alemania, usted me preguntaba, Alemania tiene muchísimo más paneles solares que Costa Rica, siendo un país con muchísimo menos sol que nosotros. Entonces eso no es lógico. De hecho, en un chat decía un especialista, imagínense si el tren ya lo hubieran hecho eléctrico. Con estas alertas de cortes del fluido eléctrico, se hubiera tenido que parar. El tren no hubiera podido funcionar y no deja de tener razón. Con lo que estás diciendo de esta reglamentación muy densa para poder hacer paneles solares, hay una pregunta casi que obvia. Hemos sido más papistas que el Papa a la hora de fijar los reglamentos y los protocolos para hacer casi cualquier cosa en este país. Llegó el momento de implosionar tanto que necesitamos simplificar todo lo que hacemos. Ya Costa Rica tiene que ser más simple a la hora de tener la convivencia gubernamental, privado, individual. Posiblemente, pero también yo le invito a hacerse una pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que se beneficia? Bueno, porque un poco la sensación que siempre me ha dado es que cuando tenés un reglamento construido de cierta manera que a los ojos de alguien neutro no tiene mucha lógica, normalmente está hecho para beneficiar a alguien. Entonces cada vez que alguien me dice es que lo vamos a simplificar, ¿cuál es el interés que vas a tocar? Y ese interés, ¿cómo va a reaccionar a tu intento de simplificar? Bueno, es un poco la... ¿Y a quién vas a beneficiar con la nueva redacción? También, digamos, hay muchas preguntas por todos lados. Y entonces, claro, creo que ahí es donde, de una u otra manera, sí, podemos hablar ahora de la parte puramente técnica. Pero hay una realidad, la técnica siempre va muy aparejada a la política. Digamos, o sea, lo que uno puede procurar es que la política no ignore por completo lo técnico, sino que si existe una variedad o un abanico de soluciones técnicas a un problema, que la política escoja uno de esas opciones. Eso es lo que sí me parece que es un rol válido para la política. Pero que la escoja, no que se invente otra. Pero pareciera que históricamente y por una serie de motivaciones a veces no muy transparentes, la política se ha apartado mucho del proceso técnico y ahí es donde empiezan muchos problemas. En otras ocasiones más bien el proceso técnico parece desoír las necesidades políticas, ¿verdad? Y ahí es donde uno se queda como muy angustiado. Yo quisiera agregar otro punto muy relacionado a este tema de las reformas. Sí he ido haciendo una lectura de que más allá de ¿cómo se llama?, de pensar en abstracto, digamos, a nivel de la municipalidad o el SENARA o el SETENA o digamos, cualquiera de estas instituciones o el MOPT o la Caja, un poco la pregunta que uno se debería hacer es ¿cómo hacemos para que todas esas instituciones, sin perder su capacidad técnica, puedan responder con más agilidad a las necesidades sociales? Mira, y ahí yo sí he sentido, y eso tal vez es una obsesión más personal por ser yo un economista laboral y que miro mucho la parte laboral, yo he insistido mucho que hay dos reformas importantes que no hemos querido hacer y que aplicarían a todas estas instituciones. La primera es prohibir las jefaturas permanentes en el sector público. Que los que ya son jefes ahora y son permanentes sigan hasta concluir, pero prohibirlas por completo. Y yo siento que eso transformaría profundamente el sector público del país. Por ejemplo, cuando la gente me dice, pero ¿por qué es tan difícil reorganizar o reformar un ministerio o una institución? Básicamente porque tenés un montón de jefaturas permanentes que te incrementan muchísimo el costo de cualquier reforma. Bueno, y esa parte yo creo que la gente subestima cuán importante es, y además porque las jefaturas permanentes se repiten por todos lados.
Entonces, no sé, tu jefe jurídico de todas las instituciones es permanente, tu jefe de recursos humanos es permanente, etcétera, etcétera. Y entonces yo lo que siempre digo es, vos podrías reformar esto para obligar a que un montón de estas jefaturas siempre sean ocupadas por un funcionario público de carrera, pero que vos puedas hacer lo que, por ejemplo, en Brasil se llama la rotación vertical. Entonces, por ejemplo, usted puede escoger cualquier funcionario de recursos humanos de la caja para que sea el jefe de recursos humanos, pero el jefe no es permanente. Se puede votar si usted lo quiere. Bueno, con esto no estoy diciendo nada de ese señor en particular, simplemente como una lógica para todo el país, para todas las instituciones. Y es que el problema de que sea permanente es que por 30 años va a ser el mismo criterio el que va a prevalecer, porque la persona no cambia sustancialmente de forma de pensar. Entonces la institución siempre va a ser cuadrada o acartonada. Así es, y además la experiencia que yo he ido teniendo es que los seres humanos cometemos errores. Y entonces a veces, si está la misma persona para siempre, tal vez es una persona súper competente, súper seria, pero va a tender a defender sus propios errores. Bueno, que es un poco lo que usted está diciendo. Entonces no lo puede sacar del error porque se siente la necesidad de defenderlo. Entonces por ahí ayudaría mucho eliminar el concepto de jefatura permanente en el sector público. Digamos, yo he tenido esa posición desde hace rato y digamos, conforme pasan los años más me convenzo que esa sería una reforma bastante importante en el sector público. Y la segunda reforma, que tiene cierto vínculo con la primera, es lo que yo llamo las estructuras bifurcadas en el escalafón salarial de las instituciones. ¿Esto por qué es importante? Porque hoy en día vos tenés siempre al funcionario raso, por más especializado que sea, ganando menos que los jefes. Y cualquier intento de aumentarle el salario a un funcionario de planta implica aumentarle el salario a todos los jefes. Y el Banco Central ya lo tiene, sí es posible crear estructuras bifurcadas, donde personal muy especializado, aunque no tenga personas a cargo, gana lo mismo que un jefe, o más incluso. Y entonces, ¿cuál es la idea con eso? Que yo siento, y un poco, digamos, exagerando un poco, que a veces usted quiere que un jefe administrativo del OIJ puede ganar X, pero usted quiere que el médico forense súper especializado, que realmente sabe cómo procesar un cadáver y determinar si lo asesinaron o no, quiere que ese señor gane bien. Pero las reglas hoy significan que si vos querés que el médico gane bien, el médico forense tenés que subirle un montón el salario al administrativo, que en realidad podría ganar igual o menos que el médico forense. Sí. Pero las reglas hoy requieren que le subas un montón el salario. Entonces un poco mi esquema bifurcado que propongo, en realidad me lo propuso una funcionaria de Hacienda hace muchos años, te solucionaría ese problema, que un poco lo que la gente quiere, un sector público con gente muy técnica, muy formal y que no esté llena de burócratas, que lo que dicen es necesito defender que estoy aquí ganando un montón porque estoy aquí, ¿verdad? Y entonces podrías tener mucho menos jefes y más competencia y más personal técnico competente, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy incluso si sos una persona que en realidad lo que quiere ser es personal técnico competente, volviendo al ejemplo del médico forense, sos el médico forense buenísimo, pero resulta que no hay manera de subir tu salario siendo médico forense. Entonces, ¿qué haces? Tratar de aspirar a una jefatura médica y tal vez odias hacer papeleo administrativo, pero te moviste a jefe médico para ganar más, porque vos decís, pero ahora ¿qué hago? ¿Cómo sigo creciendo? ¿Cómo gano más? Entonces, cuando vos tenés los incentivos mal puestos, la gente se va ubicando mal. Si vos el mensaje global que diste a todo el funcionariado público es, vea, usted para ganar bien tiene que convertirse en jefe, entonces ¿qué van a tratar de hacer? Convertirse en jefe. Álvaro, después de 50 minutos de estar reflexionando y de proponer, ¿crees que sea posible enrumbar a Costa Rica hacia un estilo de visión de desarrollo
dinámico, sencillo, ágil, serio, obviamente resguardando la seguridad jurídica, pero que sea capaz de adaptarse a las necesidades y de corregir los problemas que hay en la sociedad. Totalmente, estoy completamente convencido de eso. O sea, vamos a ver, también depende de en qué exactamente. Yo en otras entrevistas he dicho algo parecido, por ejemplo, con todo y los esfuerzos de alguien como Franklin Chang. Yo pienso que hacer una NASA en Costa Rica sería muy difícil, ¿verdad? Porque vos no tenés todo ese expertise aeroespacial para, por ejemplo, construir una plataforma aeroespacial, lanzar cohetes desde Costa Rica. Digamos, eso yo lo vería difícil. O un ejemplo aún más inverosímil, pero es importante para darle sabor a lo que le estoy tratando de decir, que queramos construir una industria de armamentos. O, por ejemplo, que queramos hacer como en Corea del Sur, que construyen buques de gran calado. Yo no veo a Costa Rica convirtiéndose en un gran productor de buques de gran calado, como esos cruceros gigantescos que uno ve que los hacen en Noruega y en Corea del Sur. Aquí yo no nos veo nunca construyendo cruceros de gran calado. De repente algún emprendedor agarra esta idea y en 20 años está construyendo enormes barcos en Costa Rica. Yo no lo estoy viendo hoy. Pero en cambio, sí nos veo solucionando fácilmente el problema de salud en Costa Rica y potenciando nuestra gran fortaleza en salud, que ya la tenemos, y no estoy hablando solo de la caja, estoy hablando de toda esa industria farmacéutica, de producción de insumos médicos, la propia caja, todos esos hospitales privados, clínicas privadas, médicos especializados, tenés todo ese expertise. Potenciar ese expertise para tener una industria médica mucho más fuerte que la que tenemos hoy, como he dicho yo en otras ocasiones, como la de Dinamarca, que se parece mucho a la Costa Rica, pero es 5 veces más productiva. Pero es un camino que uno ve al que sí podríamos recorrer, así como no nos veo construyendo barcos gigantescos, sino veo teniendo una industria médica como la de Dinamarca, que como he dicho en otras oportunidades, son los que hacen mis audífonos. En Dinamarca se hacen mis audífonos. Yo veo perfectamente una Costa Rica en 20 años haciendo audífonos para todo el mundo. ¿Por qué no? Y eso depende, ya para terminar el programa, que quienes lleguen a los gobiernos de aquí en adelante tengan un respeto por esa visión de desarrollo, equilibrada para todos. Absolutamente. Y también una noción de que Costa Rica sí puede hacer las cosas. Si pasamos diciendo que no las podemos, si pasamos recordando todo lo que no hicimos a tiempo, no vamos a avanzar. Necesitamos decir qué es lo que sí podemos hacer, para dónde podemos ir hacia adelante. Bueno, y reitero con el ejemplo que le acabo de dar, hemos hecho bien nuestra industria médica, potenciémosla. No hicimos una industria de hacer marcos. Bueno, qué caray, si alguien logra descubrir cómo hacerlo bien por esa persona, pero yo no me movería mucho en esa dirección, pero la del médico tiene enorme potencial, hagámosla. O nuestra industria agroindustrial, deberíamos potenciarla mucho más. Ahí la tenemos empresas súper interesantes, desde Café Brit hasta la Corporación Dos Pinos, la cooperativa, y uno dice, ¿por qué no aprovechamos más eso? Ahí está. Bueno, en cambio, si yo le pregunto a usted, ¿quién hace barcos en Costa Rica? Que no sean una lanchita. En realidad no hay nadie. Entonces un poco, ese es el sabor que yo siento que debemos buscar desde nuestra propia autenticidad, desde lo que hemos venido construyendo, cómo lo potenciamos más. Inventar otras cosas yo lo veo complicado en nuestro entorno actual, pero yo estoy bastante claro que con voluntad política perfectamente se puede hacer. Álvaro, muchísimas gracias. A usted, don Jonathan, un placer siempre. Y gracias por ser nuestro invitado 300. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Hoy ha sido el programa 300 de Red Democrática. Mañana empezamos 100 nuevos programas con la directora de Marca País, Esencial Costa Rica, para ver cómo estamos trabajando el concepto para vender mejor a la Costa Rica que tanto amamos. Muchísimas gracias. Hasta mañana.